Muy bien, pues muy bienvenidos, muy buenas noches. Muchas gracias, Mercedes, por acompañarnos. Y bueno, tenemos el gusto de estar nuevamente con el Brujito del Amor. Y yo tengo muchísimas ganas de recibir de ti cómo ha sido tu experiencia, tanto acompañando a tu mamá, que tuvimos el privilegio de platicar con ella y tiene una historia maravillosa, donde nos quedamos con, con esta enorme posibilidad de apostarle a la vida. Cierra los ojos un instante. Imagina un lugar donde las palabras tienen energía, las ideas vibran y los pensamientos se convierten en realidad. Ese lugar existe y estás en él. Desde la quinta no hablamos de magia, hablamos de vibración consciente. Vibra, siente, crea, porque todo lo que imaginas ya está ocurriendo. Bienvenido a Desde la Quinta, la frecuencia donde todo es posible. Después de un diagnóstico complicado de cáncer, de todo el miedo que tenía encima, de cómo se enfrentaba a una poca esperanza y cómo la posibilidad de trabajar fuertemente de la mano de César nos trae a la mesa no solamente su salud física, pero también un panorama de vida completamente distinto. Bueno, nos platicó largo y tendido, tu mamá es un encanto, y tenemos muchas ganas de saber, uno, desde, desde tu rol de acompañamiento, ¿cómo fue para ti recibir la noticia? ¿Cómo pudiste estar y sostener una posición tan compleja? ¿Cómo es que llegas aquí? ¿Qué pasa una vez que llegas? Bueno, primero que nada, muchas gracias por este espacio. La verdad es que creo que, pues sí, o sea, primero que nada, el acompañamiento que hemos tenido de César a lo largo de este periodo de tiempo y lo que llevamos de conocerlo ha sido muy importante. O sea, creo que sí es un parteaguas. O sea, creo que sí es como un antes y un después de todo. O sea, creo que más el proceso de lo del cáncer de mi mamá, o sea, creo que ahí sí fue como que nos abrió totalmente el panorama y ya luego como empezarlo a mezclar en mi vida y con los temas que yo traía también, sí, creo que sí ha sido como un antes y un después. Entonces, pues muchas gracias por este espacio, también como para dar, pues no ejemplo, sino como pues sí, el testimonio de todo lo que vivimos, porque sí fue un proceso largo, o sea, al principio sí fue largo porque nosotros veníamos de la muerte de mi abuela. Fue en periodo de tiempo muy corto, o sea, hagan de cuenta que lo de mi abuela fue un 11 de noviembre, ella falleció el 22 de diciembre, pero en todo ese proceso vivimos mucho el tema en los hospitales, ¿no? Los residentes, los diagnósticos, los doctores, esta como falsa esperanza de vida que te daban los doctores, pero también ahí me di cuenta que yo a la forma de cómo empezaba a confrontar la realidad de la muerte de mi abuela. O sea, Okay. yo, o sea, yo como mi carrera de psicología y de una vez, o sea, estudié, o sea, una de mis especialidades fue tanatología, lo dejé, o sea, fue como lo dejé ahí y nunca había tocado el tema y de repente como que esta situación empezó a confrontar como el tema de, bueno, date cuenta que tu abuela siendo la figura como más importante, o sea, una de las figuras más importantes que tenías, un sostén y un pilar, ya no, o sea, ya no había manera, o sea, no se veía como la forma. Entonces, A tu mamá como para ti, exacto, o sea, la verdad es ¿verdad? que justo creo que sí, honestamente fue un periodo donde sí las dos estábamos como que cada quien en su duelo y en su proceso, porque al final mi mamá estaba como duelando su mamá y yo estaba Okay. duelando mi abuela, pero que también de repente la sentía como mi mamá por mi, o sea, ella me cuidó mucho tiempo también, porque mi mamá trabajaba, entonces mi abuela se encargaba de mí, bueno, ¿no? La historia de muchos mexicanos. Entonces, pues sí era o sea, para mí era así como mi abuela, ¿no? Entonces, como que cada quien andaba en su proceso y muchas veces sí las dos nos confrontamos mucho como con el proceso de la otra, ¿no? Mi mamá así como de, no, pues sí se va a curar, ¿no? O sí como con esta esperanza y yo como súper tajante de, no, date cuenta, la realidad es esta, ¿no? O sea, como súper pragmática y súper práctica de, o sea, todo el diagnóstico que te están poniendo, o sea, no hay manera de que salga ahí, o sea, no hay manera. Muy Entonces, contrastada con la experiencia de tu mamá. Tu mamá exacto, aferrándose a la posibilidad de cualquier es milagro sucediendo y tú diciendo: "Los hechos dictan que esto va a terminar".
Exacto. Entonces, ahí justo me di cuenta que yo, o sea, cuando confrontaba este tipo de situaciones, era así de, no, y bueno, yo me sentía la más elevada posible, o sea, elevada de, no, es que hay que resolver y hay que hacer, y no, ahorita no corazón, no emoción, no, no esté chillando, ¿no? O sea, era así de, no, no, no llores, ahorita no es momento de llorar, necesitamos resolver, ¿no? O sea, como que veníamos arrastrando todo eso. Al final fallece mi abuela. Creo que ahí sí hubo, o sea, lo que sí me queda claro es que sí hubo mucho, mucho amor de por medio. La familia nos unió también mucho. Y luego, eso fue en diciembre. Y como por marzo, yo veía a mi mamá mal. O sea, si era así de, no, es que algo no está bien. O sea, algo no está bien. Y yo le decía, algo no está bien, estás bajando mucho de peso. O sea, la mandé con el psiquiatra. Aparte, yo siendo, no es que esté contra el psiquiatra, pero la verdad es que por mí primero, ahora sí que haces todo, todo, todo lo posible y luego ya si de plano ya no puedes, pues ya ve con un psiquiatra, ¿no? Pero dije, bueno, ve, o sea, Pero ve antes con un psiquiatra. agotas todas tus posibilidades antes de meterte un chocho. Exacto, ¿no? Porque yo decía, muchacho, pues al final es como tu droga, ¿no? Y luego todo lo demás que va a pasar. Entonces, Exacto. no, al final sí dije, no, ya, vete con un psiquiatra, vete a hacer esto. Entonces, o sea, yo me acuerdo que la veía y era así como de, es que algo está mal, y algo está mal, y algo está mal, y por favor, ve a hacer algo. ¿Y pensabas que Entonces, tenías depresión a raíz de la muerte de tu abuela? ajá, y que era una depresión y que pues sí estaba una depresión muy, muy, muy canija que de plano la hacía adelgazar, pero sí como que la veía que se estaba apagando y de repente, no sé, antes platicábamos en la comida y de repente se callaba. Y ya no platicaba conmigo. Y bueno, yo así de, ya no quiere hablar conmigo, o sea, nuestra relación se está yendo al traste, o sea, como que, y la veía que se estaba apagando. Si de hecho ustedes ven una foto de ese año, o sea, yo cumplo en marzo, entonces hay una foto de nosotras ese marzo, antes del diagnóstico, donde ella se ve con el cabello casi blanco, o sea, estaba blanco el cabello. Entonces, Se hizo fui, viejita del punto a otro. sí, o sea, sí fueron meses, de diciembre a marzo, fue así el cabello blanco. Se consumió. Ajá, o sea, sí la veía así, tal cual como dices, que estaba consumiendo. Y supongo que Entonces, tú y tu ajá, mamá lo atribuían a la muerte de la abuela. o sea, yo le decía, es que está súper deprimidísima, pero más bien yo le decía que está súper deprimidísima, pero sí como que sentía que algo no estaba bien. O sea, no sabía qué, pero algo no estaba bien. Entonces, sí, o sea, yo soy hija única, o sea, Exacto. O entonces sea, en tu la núcleo casa, familiar eran prácticamente ustedes 3. Tu exactamente, mamá y tu mamá y tu abuela, okey. exacto. Entonces, bueno, entonces sí era así como de, ¿qué está pasando? Entonces un día me acuerdo que estaba lavando a mi mamá los platos y sí le dije, ¿sabes qué? O sea, ya, tienes que hacer algo por tu salud, o sea, estás adelgazando, pero yo ya estaba así de, y si tú te mueres por tu negligencia, no te voy a andar cuidando y tal, y yo no te voy a, o sea, bueno, yo me puse loca, la verdad es que me puse loca, Y honestamente, ya que lo asumiste el veo. rol de mamá de tu mamá. Sí, totalmente. Entonces, bueno, efectivamente se fue a hacer estudios y pues empezó así los foquitos rojos de todo. Entonces, como que de repente le empezó a faltar el aire. Entonces ya no podía caminar. Y entonces luego se fue a hacer estudios, no salieron muy bien, cayó con una doctora que estaba muy rara y como que no confiamos mucho, pero esa doctora al final le dijo, o sea, como los niveles que ya estás manejando de oxigenación, conéctate a necesitas oxígeno ya, o sea, ya porque si no te puede dar el gelengue. Entonces ya conseguimos lo del oxígeno y todo, y entonces de repente fue como de no, pero pues ¿qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Caímos en creo que era ay, no, neumólogo, no me acuerdo, pero bueno, era de, y entonces dijo, es que creo que, o sea, de cómo están las cosas y la tomografía, esto tiene que ver más con cáncer. Entonces, bueno, para mí fue como de no otra vez, no otra vez. O sea, porque cuando yo tenía 14 años, fue la primera vez que le dio cáncer. Ya habías Cier pasado por ahí. Ya, o sea, Ciertamente, tu mamá nos comentó que habían tenido un cáncer previo. de hecho, así, a los 13 años le dio cáncer a mi abuela, a los 14 años le dio cáncer a mi mamá, de mama, las dos. Entonces fue Otra como, vez, cuando tú tenías 13, ¿le dio cáncer a tu abuela? ajá, y ¿Se luego a recuperó tu los, abuela y luego cayó tu mamá? exactamente. O sea, yo estaba en la mera secundaria, así, primero de secundaria fue mi abuela, segundo de secundaria fue mi mamá, así, tal Guau. cual. Sí. Entonces yo decía así de, no, otra vez, o sea, porque, ¿qué es esto? O sea, entonces bueno, le hicieron más estudios y resulta que sí era cáncer. Entonces, cuando dieron el diagnóstico, yo creo que fue en abril, mayo, más o menos,
Ya para junio le tenían que hacer una biopsia, pero yo la veía, o sea, que se seguía y seguía consumiendo cada vez más. Y luego me recomendaron a un paliativista. Entonces vino el paliativista a verla. La checó, le revisó los pulmones, ya sabíamos que tenía colapsado un pulmón y que tenía el cáncer y tal. La checó, muy amable, y luego yo lo despedí, me salí con el doctor y sí me dijo, pues mira, el caso de tu mamá, la verdad es que no sabemos bien qué tiene, pero dado los síntomas, dice, yo creo que si sigue con esto y pues no sabemos bien lo del tratamiento, yo le calculo, o sea, dice, yo no te puedo dar una probabilidad de que se muera o que te dure un año o que te dure más tiempo, pero sí como la veo, no creo que pase del año. Bueno, yo decía, o sea, porque aparte, no es que llegué y le dije a mi mamá, ¿y qué crees? Me acaba de decir el doctor que te dan un año de vida. Te O tengo sea, nada noticias, más, vas a pasar te tengo Navidad. Sí, noticias. ¿cómo platicas eso, no? No, o sea, en ese entonces se quedó Luis, quien era mi pareja, con mi mamá, estaba ahí platicando, y entonces yo llegué así de, ¿cómo te? Ay, no, pues ya se fue, padrísimo, ya, y fue como de, pues estamos en contacto. Y entonces sí me acuerdo que eso fue como para ese entonces yo dije, ¿qué hago? Cuando recibimos toda esta noticia, la verdad es que sí se asustó mucho de mi papá y le conté todo lo que pasó con el paliativista y tal. Dijo, no, ¿sabes qué, Mer? Si tu mamá o sea, tuvimos incluso así junta familiar con mi papá, mi tía, la hermana de mi papá, que siempre ella ha sido como la figura paterna de mi vida, o sea, ella así de, si hace falta económicamente, yo pongo, si quieres ver qué, ahí está, si a mí me da el gelengue, quieres ver qué, ahí está, o sea, como que su hermana ha sido como esa figura paterna. Y entonces Okay. estábamos mi papá, su hermana y yo, y me dijo mi papá, bueno, si tu mamá algo pasa o lo que sea, yo me voy a vivir contigo. Y yo, no. Y yo así de, no, espérame, no, o sea, nunca hemos vivido juntos, o sea, y esto no va a ser el momento. ¿Cómo dices que te llamas? Disculpa, buenas noches. Exacto, y yo, no, espérame, o sea, sí nos amamos mucho, pero de lejitos, o sea, de cada quien en Pero sus tú casas. estás yo en la mía. Pero sí me Entonces, para acuerdo, ti es una revolución de cosas, o sea, venías del guamazo de tu abuela y entonces de repente, sorpresa, eres la mamá de tu mamá que se va a morir en un año y aparte están decidiendo por tu vida y aparte todo de cabeza. sí, no, porque aparte al inicio mi mamá se puso necia con ganas, entonces más mamá me puse, o sea, si era así de, no se tomaba las cosas, ay, no, y qué sé qué, y yo decía, te voy a drogar, o sea, yo decía, te voy a hacer así, te voy a triturar las pastillas, te voy a drogar, me vale. Y Porque veías a tu aparte, mamá en detrimento total. sí, o sea, la verdad es que sí o sea, sí era así como de, es que, ¿qué está pasando? O sea, que o sea, yo quería como ayudarla a hacer, pero también me decían como de, no, pues es que es su proceso y es tu mamá, y entonces tú eres su hija y tal, pero era así como de, no, pero es mi mamá, ¿no? O sea, como que sí también hubo ahí un tema que sí luego me di cuenta y ya se ha estado acomodando, ¿no? El colocarme en el lugar donde que me corresponde, ¿no? Exacto. Pero De ya no soy es tu mamá, o regreso a ser tu hija. exacto, yo regreso a ser tu hija. Y bueno, entonces en ese tiempo yo no tenía trabajo. Y entonces fue así como necesito conseguir un trabajo, pero no necesito conseguir cualquier trabajo, necesito un trabajo que me sostenga económicamente posible, porque, o sea, si mi mamá se va, ¿qué voy a hacer? Necesito un trabajo. O sea, entonces se acomodó, la verdad es que se acomodó, yo seguía yendo a la maestría con todo este proceso, y se acomodó y consiguió un trabajo que así, seguro de gastos médicos, seguro de vida, o sea, todo así súper como, o sea, así, fondo de ahorro, quincenas, te pagan todo el mes, todos los años, todo el año, o sea, como que perfecto, ¿no? Nada más es en la mañana y se acomoda. Yo cuando entré a trabajar, que fue en agosto, porque trabajo en una escuela, pues sí les conté, o sea, mi situación familiar es esta y pues va a haber veces que no voy a poder venir porque aparte soy hija única y esto de andar así como de cuídame a mi mamá, ¿no? O sea, como que sí me costó, o sea, incluso sí me costó. Y cuando venían a visitar a mi mamá, sí, de repente, pues yo era así como la mucama, ¿no? Así me quedaba y ni descansaba bien porque entre que atiendes al familiar y entre no, ahí llegaban familiares pues muy imprudentes de no te mueras y yo no vuelves a venir. O sea, la verdad, o sea, no vuelves a No te venir mueras, porque pero ya fírmame esta hoja en blanco. exacto, no te mueras, pero aquí firmé. Pero aquí déjame Entonces, tu firma por si se ofrece. pero por si las moscas. Entonces, pues sí era como una revolución de todo, entre que
híjole, o sea, de pensar que mi mamá se podía morir tarde o temprano, en que pues ahora qué iba a hacer yo, entre que pues eran muchas cosas, la casa, mí misma, y entonces también date tiempo para ti, porque te tienes que Claro. despejar y zafar y todo eso. Entonces, bueno, ¿Cómo la verdad llegas creo con que César? ahí viene el tema de cómo llego con César. Mi mamá tiene una amiga de toda la vida que la verdad es que han tenido como sus periodos de están muy juntas y luego se separan, están muy juntas y luego se separan, así como las amistades. Entonces, ella, la verdad es que cuando yo tenía que ir a trabajar, ella llegaba a cuidarla algunos días. Entonces, ella le recomendó a César. Pero ¿Y la qué forma en que motivo? presentó a César no fue ¿Qué lo mejor. curiosidad morbosa tengo de saber? Es que, no, espera, o sea, porque como lo presentó, o sea, por favor no dejes que Aileen te presenten, porque yo fui así de, No te recomiende jamás. o sea, yo creo que hay que hacerle un speech distinto, porque sí fue así de, no, o sea, yo decía, Dios de mi vida, no, o sea, porque, o sea, Ok, creo que, dímelo y esta parte la vamos a editar. ¿sabes? No, 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 o sea, a ver, creo que las personas que a veces, o sea, que más bien las personas que ayudamos a otras personas a sanar, a poder alinearse con el cosmos y todas esas cosas, sé que a veces podremos tender a a sentirnos de cierta forma superiores porque es como un yo sé qué es lo que tú tienes y tú no tienes idea, entonces yo te puedo ayudar, o sea, como más bien desde el ego, ¿no? O sea, más que desde esta humanidad y desde el yo doy, ¿no? Pero como lo dijo Aileen, fue así como que tú habías, o sea, como que cuando escuchó el caso de mi mamá fue como, yo lo puedo solucionar y yo lo voy a arreglar y ella no se va a morir. Entonces yo dije, ¿quién se cree? ¿Cómo? O sea, soberbio, prepotente, ¿qué onda? Y Ah, dije, ya ay, entendí. O sea, llegó Aileen y te dijo, este señor es todopoderoso, en ajá, 10 segundos va a ser un chasquido de dedos iba y a todo curar va a a... quedar en perfección ya. Él Y tú piensa que va a dijiste, curar a mi mamá, ¿no? Él todavía piensa que va a curar a mi mamá. Como si yo le hubiera dicho a Aileen, sí, seguro, tráemela, yo la curo. ajá, Ajá, o sea, como algo, y yo de, o sea, yo dije, o sea, ¿este qué se cree? O sea, pues sí, a lo mejor te alinea el chakra, pero como así de yo, ser superior poderoso, te voy a solucionar. Y yo creo que más bien hubo unas muy buenas intenciones ahí de que claro que hay un cierto acompañamiento que te puede ayudar a ver más allá del problema, ¿no? Yo creo que hay que ayudarle. y aún así accediste a llevar a tu mamá con el todopoderoso. Pues sí, porque al final era así que yo soy tu acompañante y yo quiero ver qué. O sea, yo sí fue como de perro guardián, así de, a ver qué te Ya, dice, ¿no? ya A ver de ver qué qué se te trata dice, esto. a ver de qué se trata esto, vamos viendo. Entonces, bueno, llegamos con César. Y hasta ahí estabas como tu mamá estaba esperanzada, estaba resignada, ya estás en este momento en donde te dicen úntate caca y te la untas, o sea, es de ya lo que sea. Sí, la verdad es que sí, era así como de, sí, sí, bueno, yo estaba así, o sea, pero mi mamá, o sea, la verdad es que mi mamá sí estaba así como un, mira, lo que es, todo es bueno, todo aplica, o sea, lo bueno, o sea, lo médico, o sea, el tratamiento médico, lo espiritual, el psicólogo y con César, ¿no? La parte mágica, mística y musical. Entonces, Todo lo que pueda sumar, todo lo adelante, que ¿no? pueda sumar, y también por eso fue como que, pues sí va, o sea, todo suma, al final yo entiendo que todo suma, a ver qué nos dice este señor. Pero recuerdo que vino tu mamá con Aileen, Ajá, no vino contigo la primera ajá, la vez. primera vez vino. Esa expectativa tuya de a dónde fuiste, cómo estuvo, qué te contó tu mamá, cómo recibiste tú toda esa información. Pues mira, no recuerdo muy bien cómo, o sea, qué es lo que me contó, pero sí recuerdo que dije, o sea, como que me medio me sonó, o sea, dije, fueron Hubo un cosas poquito que de congruencia en el speech. de congruencia, pero en mi mente todavía estaba grabada como de este ser prepotente que le pasa, ¿no? Pero dije, ok, Yo tengo que confesar que vi entrar a tu mamá en la silla de ruedas, pero con el oxígeno, y yo decía, madre mía, ¿no? O sea, esta mujer, a ver si libra la sesión. sí, no, es que en serio, Venía deplorable, deplorable, o sea, no, era no, no, verde, es, flaquísima, sí, de hecho cuando yo mal, tenía ¿no? que, sí, cuando la gente venía, yo sí les decía, no es ella, no es ella.
O sea, no intenten no hacer caras, por favor. O sea, de una vez les aviso, La no imagen es era muy ella. fuerte. La imagen era O sea, muy sí, era fuerte. una mujer muy enferma. No, y aparte mi mamá siempre así súper independiente y tal, y o sea, como que sí, o sea, era muy impactante verla. Entonces sí, para mí era así como de advertencia, advertencia. O sea, si quieres llorarle, te sales. O sea, yo lo lamento mucho, pero sí les advertí a todos cómo se veía mi mamá, porque sí se veía, o sea, de que ya estábamos a 2 de que no cargara a los peregrinos. O sea, sí, Así. Cuando la volví a ver dije: "¿En serio eres tú?". sí, sí, O sea, sí. guapísima, llena de vida, piel divina, los ojos hermosos, y No, yo decía: hasta el "Guau, cabello se le no puso puedo negro. O sea, creerlo". sí. Sí, sí, o sea, espectacular. No, la verdad es No que yo sabes qué impacto fue para mí volverla a ver, verla sí, tan sana, tan llena de vida, o sea, fue como, órale, o sea, acá el Todopoderoso lo resolvió, ¿cómo? ¿Quién sabe? Nos llegó con el Todopoderoso. Y llegó con luego, el primer sesión, Todopoderoso. Bueno, primera sesión que yo la acompañé, la verdad es que gracias a él, sí les puedo decir que cada vez que siento rechazo por ir a algún lugar, sí termino yendo porque sé que va a salir algo mejor. Así, o sea, guau, estaba, okey. no, o sea, no quiero ir, y no, o sea, desde la mañana yo, porque aparte de porque sí me sonó, o sea, la verdad es que las cosas que me decía mi mamá sí me sonó, y incluso la sesión que yo fui con ella, ya fui yo también a sesión, o sea, pedimos la sesión las dos. Bueno, desde la noche anterior yo decía, no quiero ir, no quiero ir, y no quiero ir, ¿y qué me va a decir? No, no quiero ir, no quiero ir, no quiero ir, no quiero ir. Estaba así de, no quiero, y no quiero, y no quiero, y no quiero. Bueno, Y aquí sigues. y aquí no, y aquí estamos, y aquí vamos a seguir. Una vez te aviso, aquí vamos a seguir. Y entonces ya llegamos y fue como una sesión como familiar, o sea, como que ella contaba sus cosas y su versión y yo como la mía. O sea, o sea, al final creo que, pues, un poco el proceso que yo venía arrastrando personal, o sea, sí creo que era como de sí lo que estaba viviendo con mi mamá, pero más bien lo reflejaba con temas de trabajo. Todo era así como de me angustiaba el trabajo y no voy a perder el trabajo porque yo decía es que si pierdo el trabajo y mi mamá se muere, ¿qué voy a hacer? O sea, como que todo, o sea, todo el miedo que a lo mejor tenía con lo del proceso de mi mamá, pues lo reflejaba en el miedo de perder el trabajo. Entonces, o sea, en realidad con César yo Tú te estabas fui. aferrando a tu trabajo, que era lo que podía sostenerte en este momento donde todo se caía a cachos. Exacto, y como lo más seguro, al final tenía un contrato, Había, Y ¿no? No tenía me podían técnicas correr. había mucha presión, ¿no? Pues, si tu colchón de vida era tu mamá y ese se está perdiendo, tenías que tú tener tu propio colchón, ¿no? Entonces, pues, había mucha presión por encontrar el trabajo, por no perderlo, Exacto, por ¿no? intentar no perder otro colchón de tu mamá. Exacto, porque aparte era así como de, o sea, yo decía, es que soy nueva y tengo que pedir permiso y tengo que faltar o me tengo que salir o tengo que, o sea, o llego toda así de, no, llego chillando, o sea, es como que yo dije, bueno, no, y la verdad es que No eras el mejor candidato en ese sí, momento. yo decía, ay, Dios de mi vida. Te van a dar Y cuenta quién contrataron, ¿no? se van a dar cuenta que contratar. Digo, no, sí soy muy buena, pero ahorita no. Entonces, la verdad es que creo que, o sea, paso a paso de las sesiones que fuimos las dos viviendo, o sea, como ella veía ciertas situaciones o como yo veía ciertas situaciones, creo que eso también nos ayudó mucho a poder vivir este proceso mucho más en conciencia, incluso que ya, o sea, el aceptar la realidad y creo que fue mucho del trabajo que hicimos contigo, César. O sea, o sea, como esta es tu realidad y esto es lo que tienes. O sea, y entonces, ¿qué puedes hacer o sea, qué es lo que sí puedes hacer con lo que tienes? No busques el no, busca el sí. Entonces decíamos mi mamá y yo, ay, es que la playa, y es que el viaje y tal. Y entonces decía César, pues váyanse de vacaciones a la plaza. Entonces nos íbamos las dos, así, y la iba llevando en silla de ruedas a la plaza. Y ahí íbamos a pasear un ratito y regresábamos. Y ahora a la otra plaza. Y ahora tal. Y entonces empezamos a vivir, literalmente a vivir las dos. Porque, o sea, ayer así como de, pues bueno, tienes que salir, tenemos que salir y tenemos que seguir haciendo la vida. ¿Por Y qué le creías? O sea, él te decía, ¿qué te hacía pensar que lo que él decía pudiera funcionar? pues, a ver, siempre he estado como muy en contacto a lo largo de mi vida con temas espirituales
Y de repente siempre me he cuestionado muchas cosas de la vida, ¿no? O sea, de la vida, del ser, del cosmos, de la realidad, o sea, como que siempre he tenido muy presente ese tema y de repente me empezó como a gustar mucho el qué tal si tú empiezas a jugar a tu favor, ¿no? O sea, como incluso en esta parte de conveniencia, ¿no? De decir, a ver, tú puedes moldear tu realidad, tú puedes moldear tus circunstancias y entonces, ¿cómo la puedes hacer mejor? A lo mejor van a haber cosas que no puede, que están más allá de ti, puede ser, ¿no? O sea, a lo mejor por contrato de alma tú dijiste, pues tengo que vivir ciertas cosas, pero está en ti ver cómo lo vives. Entonces, el que César nos haya abierto la posibilidad de vivir estas cosas como fuertes y de drama, ¿no? Y de todo eso, incluso a tu favor, dices, no, pues, o sea, gané, en el juego gané, o sea, porque dices, ok, para las otras personas la realidad es muy distinta, ¿no? O sea, los de mi trabajo, no, bueno, me pobreteaban, o sea, no, pobrecita de ti, no, o sea, una situación tan trágica, tú siendo hija única, tú luchona, chingona, lo que sea, y pues eso también, de alguna manera, fue como que al tener ellos esa perspectiva y yo estar ahí diario y trabajando y haciendo eso, pues sumó puntos, o sea, sumó puntos en mi labor hacia ellos, pero también en entender que dices, bueno, puedes incluso vivir una situación complicada y difícil, pero disfrutándolo. O sea, ¿cómo lo puedes disfrutar? Si yo tenía que acompañar a mi mamá al doctor en lugar de, no, o sea, iba a decir una grosería, perdón, no de, ay, no, que joda tener que ir lejísimos y tal, no, pues padrísimo, y nos íbamos a desayunar y paseábamos y si íbamos al doctor y ahí nos quedábamos y platicábamos y disfrutar el día en lugar de hacerlo tan tormentoso, porque incluso el hacerlo tan tormentoso no solamente era como conmigo, sino también entorpecía todo lo demás, o sea, todo lo demás de tu alrededor. Entonces, si yo lo entorpecía y entonces era así como de, ay, puta madre, qué, y entonces el sistema de salud de México y tal, bla, 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 entonces se iba a reflejar en el sistema de salud de México y iba a ser una porquería todo. Entonces, si lo disfrutas, pues todo empieza a fluir y se vuelve más sencillo y más ligero, incluso un proceso así tan complicado. O sea, bueno, que se supone que es como un aprendizaje importante. Entonces, Pero, ¿cómo te hace sentido esa parte de disfrutar algo que está perfectamente programado que no es disfrutable? Que además lo tienes que sufrir, porque si no lo sufres, eres mala hija, ¿no? Porque si no lo sufres, no la amas, ¿no? Porque si no lo sufres, hay un camino hacia la enfermedad de sufrimiento terrible, perfectamente programado. Cómo es que sí entra esa idea a tu cabeza de vamos a disfrutarlo? O sea, suena bien raro. pues fueron varias sesiones contigo, porque yo, bueno, me sentía la más culpable. Fueron varias sesiones, porque sí, al principio claro que me sentía muy culpable de muchas cosas. Me sentía culpable porque yo quería hacer cosas por mí, ¿no? O sea, teniendo a mi mamá en una situación así, ¿cómo era posible que yo tenía que tener? O sea, incluso los familiares, o sea, mis familiares me decían como de, no, Mer, o sea, si es necesario, ya no tienes que trabajar, ya no trabajes, ya no vayas a la maestría, ya no salgas, ya todo eso. Y yo decía así como, no, pero espérame, o sea, también quiero hacer mis ¿Y cosas, mi porque vida? aparte, Si y yo, mi si vida, yo no pero me estoy muriendo, si yo, Si exacto, la que estoy viva soy yo. yo justo estoy qué viva. bueno que tocas ese tema, Paula, justo tenía como esta dualidad de, yo no me estoy muriendo, yo no estoy en esa situación, yo tengo que vivir y tengo que hacer mi vida. Incluso mi mamá y yo tuvimos conversaciones así de, tú tienes que hacer, y mi mamá sí me lo decía, Mer, tienes que hacer tu vida, tienes que ir a trabajar, tienes que ir a la escuela. O sea, yo me Pero es encargo esta de mí, enorme dualidad, ¿no? De decir, ajá, o sea, mi y mamá entonces, está aquí, mi mamá necesita, mi mamá puede morirse y, y el, no, y sí, un poco lo que estás de todo, estamos adoctrinados a decir a través del sufrimiento y del sacrificio y demás, pues me toca. no, Y lo que me ajá, sí, sí, planteas, sí. digo bien, del todopoderoso que te dice, ya no te voy a decir todopoderoso, de César que te dice pausa, ¿no? Esto solo es una circunstancia de vida
y puedes, como comenta tu mamá, cambiarte de banqueta y vivirlo de una forma distinta, sí es asumo que es un shock muy fuerte para lo que solemos estar acostumbrados. Entonces, él llega con unas ideas disruptivas que a la mejor no está tan fácil de comprarle, pero tú se las No, compraste. ¿Y tú? sí. Y ve, es que creo que más bien, o sea, a ver, creo que más bien yo tenía como esta dualidad interna, porque sentía mucha culpa, o sea, porque lo tenía, o sea, en mí lo tenía como muy claro el decir, yo estoy viva, aunque mi mamá también, pero, Ajá. o sea, justo también eso, ¿no? Ahorita las dos estamos vivas, yo estoy viva, pero la situación de mi mamá es Pero tú estás sana y tu mamá estaba enferma. exacto. Más que yo vengo de un patrón, o sea, más bien, mi familia tiende a que las mujeres, algunas mujeres, no hacen su vida y se quedan a cuidar a su mamá o a su Ya, papá. Y entonces, ya. bueno, yo decía, ya, me voy a quedar, Y ya o sea, estabas en ese carril. yo ya estaba ahí. O sea, es más, hasta mi pareja me decía, o sea, acuérdate que eres libre, acuérdate que tú tienes tu vida, acuérdate que tal. Y yo decía, es que sí lo sé, lo sé, lo sé. O sea, yo decía, es que sí lo sé, pero es que en mi Pero las interior, lealtades estaban fuertes. en mi interior estaba muy fuerte esta parte de, es que si no la cuido, ¿quién la va a cuidar? Es que si no la cuido, ¿cómo ella se va a cuidar? Porque no lo demostró, o sea, no me lo demostró que se cuidó. Entonces, ¿quién la va a cuidar? ¿Quién se va a hacer cargo de ella? ¿Qué tal si yo empiezo a hacer mi vida y se muere? Entonces ya no pude despedirme, ya no pude hacer esto y entonces mejor me quedo ahí observándola. O sea, como que tenía así de, hay Cuando se un, muere yo le esté bien, exacto, y yo fijamente. necesito agarrarla de la mano y llevarla al más allá, también, yo, todo, ¿no? Está Entonces, cuando César literalmente me dijo, es que, o sea, fue como un poco el, no tendrías por qué tener culpa de querer vivir. Y entonces ahí dije, sí, cierto. O sea, sí fue como, pues sí. O sea, como que ya en las sesiones, como que me empezó a hacer mucho clic el que al final yo, o sea, que somos seres individuales que elegimos lo que venimos a aprender desde nuestra trinchera, que ella decidió esto y que yo decidí acompañarla o decidí vivir esto, pero que al final, al ser seres distintos, podemos vivirlo distinto, vivirlo incluso de forma bien, contrastada. o sea, no, incluso bien. Bien me refiero a que tranquilas, sin dramas, sin sufrimientos. Y bueno, si uy, te da el sustor, pero pues tampoco te desgarra las vestiduras, tampoco de, ay, yo me tengo que sacrificar por la familia y yo me tengo que sacrificar toda mi vida y que tengo la justo, creo que más bien la respuesta a tu pregunta como en esta parte de qué es lo que me impulsó, más bien qué es lo que me ofreció César como posibilidad que salí de esto, es justo, vaya la redundancia, la posibilidad de elegir. O sea, como que yo decía, es que mi vida va así, así es, y como que sigues tu camino. Y cuando me muestra que en realidad tú tienes la posibilidad de poder moldear tu realidad como De tú quieres, cambiar tu realidad. dije, entonces puede ser distinto. O sea, si yo mantengo la idea que ahorita estoy sosteniendo, me voy a ir hacia allá, al lugar que no quiero. Pero si yo empiezo a cambiar mi pensamiento, mis emociones, mi forma de ver la vida, entonces se me abre un mundo de posibilidades muy distintas que a lo mejor yo no había pensado. Y eso Y pasó. que, y justo eso pasó. ¿Qué pasó? Que mi mamá se curó. O sea, ¿Cómo fue ver la evolución de tu mamá? O sea, tú la entregaste prácticamente, desde mi perspectiva, ya medio muerta y no se había dado cuenta, ¿no? Y luego fue como cada sesión era, ¡hoy! ¿Qué le pasó a esta mujer? ¡Hoy! ¡Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien! Hasta verla hoy completamente resuelta. Pero ¿qué pasaba por tu mente? O sea, la veías llegar de la sesión o estabas con ella en la sesión. es que ¿Cuál era íbamos la todas. transformación de tu mamá que la llevara a sanar? Creo que lo que funcionó mucho es que cada sesión íbamos juntas. Entonces, de Okey. repente, era así como que de repente era así como de, a ver, ¿tú qué entendiste? Luego hacíamos como resumen, a ver, ¿tú qué entendiste? ¿No? O sea, como que hacíamos así de nuestra reunión, nuestro cafecito, de a ver qué entendió cada una. Como que también creo que lo que ayudó muchísimo fue trabajo en equipo. O sea, sí lo puedo decir Guau. que fue trabajo en equipo
porque entonces de repente era así como de, no, mamá, ya te estás subiendo, o sea, ya te estás bajando la banqueta, ya, o sea, no, arriba, o sea, tú no estás, ahorita no estás muerta, ahorita estás viva. O luego mi mamá también, no, Mer, esto, acuérdate, tú tienes tu vida, tú tienes esto, haz tus cosas, a ti que ni tu tía, ni nadie te puede andar diciendo nada. Tú, tu vida, o sea, como que era un constante reflejo y peloteo de todo esto que íbamos trabajando con César, que claro, que en tu día a día, cuando no tienes esta parte de, o el recuerdo, o la anotación, o lo que sea, pues de repente te come, o sea, te come esta 3D, ¿no? De las cosas Parece que que van pasando. A mí me parece que fue un gran acierto que las 2 tomaran el proceso. Y la circunstancia de que la tomaran juntas, porque no tengo una sala de espera, no tenía una sala de espera, Sí, exacto. ayudó muchísimo, ¿no? Yo siempre he dicho que el universo no se equivoca y por algo pasan las cosas, ¿no? Entonces, y todo suma y además todo sale bien. Todas esas circunstancias de tú en terapia, que tu mamá te escuchara lo que tú ocupabas o necesitabas y luego viceversa, ayudó mucho a que las 2 tuvieran el mismo contexto, a que las 2 tuvieran la misma información, porque pasa mucho que un paciente tiene la información y la lleva a cabo y la quiere cambiar, pero llega a casa y el de casa tiene la información de antes. Exacto. De espérame, tú estás enferma, tú no te puedes mover, entonces detiene el avance. Y creo que justo lo Claro. Entonces, que si ustedes logramos hacer, tuvieran la misma información, fue fabuloso. sí, porque justo lo que creo que logramos hacer y que lo seguimos fomentando incluso, es crear por lo menos aquí, en esta casa, esta quinta dimensión. O sea, literalmente, afuera de la casa, somos, o sea, no, les contamos a las otras personas, pues sí, espero que no lo vean las personas importantes, pero pues sí, al final, como se muestra al externo, es muy distinto a cómo lo vivimos aquí. O sea, como lo vivimos allá, pues es el reflejo de una historia distinta, muy distinta, ¿no? O sea, una historia de Es lo que ellos ocupan, ¿no? es lo que Es lo ellos que ellos ocupan, exacto, necesitan lo ver. que ellos necesitan, ¿no? Para su tranquilidad, para su ego, para su historia, para todo eso. Ya aquí es muy distinto. Ya incluso Mer me dice que vivimos en Merlandia, donde no pasa nada, o sea, donde más bien pasan cosas maravillosas y uno no se da cuenta de los desastres de la vida, porque yo vivo así desconectada de la realidad. Entonces, o sea, Pero eso luego es yo, porque tú elegiste eso. Dijiste, ajá, después de esta experiencia dices, me quedo con esta posibilidad de vivir diferente. exacto. No, creo que sí fue, insisto, sí fue un parteaguas, o sea, creo que sí es un antes y un después, porque a raíz de todo este proceso y este trabajo, insisto, las dos hemos logrado poder estar en un punto donde es como nosotras elegimos cómo vivirlo. Nosotras elegimos desde dónde lo vemos, si ya, incluso así de que nos vamos contando de, ay, es que ya me peleé con tal y de repente es como de, bueno, estuvo muy 3D. Luego, ahorita vamos a elevarnos, ¿no? O sea, sí como que también nos damos nuestros chances y nuestros momentos, pero también, también nos ayudamos mucho en esta parte de, bueno, sí, pero coherencia, o sí, pero acuérdate de esto, sí. Entonces, como que sí, este trabajo en equipo de forma familiar sí ha ayudado mucho a que justo, o sea, si tu contexto social de trabajo es de la tercera D, pues lo aceptas, ¿no? Y juegas con ellos, juegas con lo que ellos ocupan. Pero ya en tu realidad y en tu conciencia, que es más aquí en casa, ya se vive distinto, ya se vibra distinto y ya se puede hacer distinta, o sea, moldear distinta la perspectiva o la realidad, o incluso no solamente en casa, físicamente, sino por teléfono, ¿no? O sea, cosas que nos van pasando, pues es así como de, y ya me enganché, y ya hice esto, o bueno, no, ahora sí, wow moment, ¿no? O ahora sí, reaccioné muy bien, o sea, como que sí hemos logrado este trabajo en equipo y creo que eso fue la clave del éxito y de que sí verla, ¿no? O sea, a ver, no, acuérdate de esto, mamá, o nos anotábamos cosas, o cómo vas a recibir el medicamento, cómo vas a hacer esto, o mi mamá también, ¿no? O sea, creo que a pesar de que yo iba con César por otros temas también, de repente, o sea, sí salía lo de mi mamá, pero salían que si la pareja, que si el trabajo, que si la existencia, que si lo que sea, pues sí también, mi mamá también me ayudaba mucho como a poderlo ver distinto y entonces también pude estar distinto con ella. O sea, Si incluso yo nuestra relación mejoró mucho. mejor, si pudieras describir lo que recibes de César sobre la quinta que tú comentas,
¿Qué es? O sea, ¿qué te ofrece la quinta que puede lograr cambiar por completo sus vidas? Posibilidades. O sea, creo que lo que te ofrece la quinta son posibilidades. O sea, es como, él de repente nos dice así como de, ay, yo veo, sí, las líneas de tiempo y tal, y yo así de, no, o sea, Ya como para que allá. me quedo, ajá, y yo, ay, qué padre, yo también quisiera, pero digo, no, o sea, creo que más bien es a ver, lo existe todo en la quinta existe, ¿no? O sea, tú decides para dónde volteas a ver, a dónde te Es como conviene. si te devolviera el poder de entender que las cosas no pasan Por, y ya, sino que es tú que, ajá, tienes siempre la elección de la forma en la que las vives y eso transforma tu realidad. sí, justo le diste, creo que al clavo. Antes, o sea, como en lo que llevaba de conocimiento espiritual y eso, incluso con la parte religiosa, o sea, porque mi abuela era muy religiosa, me llevaba a misas y esas cosas, nunca coincidí ni nada, pero yo decía es que, pues al final es un ser que quita toda responsabilidad de lo que puedas vivir y entonces te pones a merced de alguien omnipotente que dices, y entonces no puedo, o sea, más bien, pues es la vida que me toca y ya, pero ¿dónde está el libre albedrío? Pero ¿dónde está, o sea, dónde existe todo eso? Y cuando César presenta esto, sí es como entonces yo sí puedo hacer algo al respecto. Entonces, si yo, Salir de un diagnóstico de cáncer casi que terminal, exacto, voy a vivir en salud. exacto, O entonces, sea, tú dices me queda claro que tu mamá ha hecho un trabajo y tú de la mano enorme para cambiar una realidad de estás a 5 4 3 2 de morir a estás viviendo en plenitud. entonces ahí es donde Entonces, él dices, te da él te ofrece como una herramienta para que la chamba sigue siendo tuya y de tu mamá, ¿no? ujú, Chambo. Y él lo que hace es decirte, todo esto existe, búscale desde otro ángulo. ¿Y eso cómo sana? ¿Cómo te sana a ti? ¿Cómo sana a tu mamá? ¿Cómo es que el diagnóstico cambia tanto? ¿Cómo lo viviste tú? pues creo que es esta parte de, o sea, el momento en que tú puedes ver que hay un chorro de posibilidades y que ahora sí que el único límite es tu mente y tus creencias, ¿no? O sea, que literalmente Okey. lo único que te pone una barrera hacia lo que quieres es cómo, desde dónde lo ves y desde qué emoción o creencia lo estás percibiendo. O sea, si tú tienes un significado de que el cáncer es igual a muerte, pues ese va a ser la consecuencia. Pero si en el momento en que tú cambias esa definición o esa emoción o lo que sea, o sea, como lo hayas manejado, entonces ahí, al abrirse todas estas posibilidades de, ok, entonces si el cáncer no es muerte, el cáncer puede ser, es un aprendizaje que estamos viviendo, pero entonces si no es muerte, puede ser vida, puede ser unión, puede ser amor, puede ser muchas otras cosas, y entonces ahí es donde dices, ok, entonces si puedo tener todas estas posibilidades, entonces puede existir una realidad donde exista, donde el cáncer sea igual a vida. Y, ¡Guau! y, Entonces, resignificas por completo. ¿Y y qué pasa con aparte, el cuerpo? el cuerpo, creo que honestamente con toda esta información que hemos ido trabajando con César, la verdad es que yo sí lo he sentido como mucho más liberador de mí, o sea, físicamente de mí, o sea, como que, insisto, al tener pensado que a lo mejor solamente tienes un solo destino y solamente tienes un solo camino, pues es como, pues sí, o sea, es como de, pues ya, ni modo, o sea, ya, ¿qué Es esta, haces, no? esta representación lineal de la tercera dimensión. Exacto, Solo esto puede pasar, ¿no? Lineal. exacto. Y entonces al abrirte así el ¡tup! ¿No? O sea, de no, en realidad tienes muchas más posibilidades de esta realidad y entonces en esta realidad puedes tener A, B y C y D y muchas posibilidades del resultado y que y que en muchas de esas posibilidades el resultado, porque lo hablamos con César, o sea, a lo mejor el resultado puede ser muerte, o sea, a lo mejor sí, puede ser que sí, También, también también está esa posibilidad. también está esa posibilidad, pero dentro de esa posibilidad, aunque haya muerte, también salieron cosas buenas, también hubo cosas positivas, también hubo unión, también hubo triunfo, también hubo cosas buenas. Y entonces, el empezar a rascar todo eso, dices, entonces, o sea, en mi mente, en ese proceso fue como de, entonces, si yo puedo hacer eso, pues también se puede hacer en el cuerpo como lo está haciendo mi mamá. O sea, creo que me acuerdo que llevábamos ya como un año con César en todo esto
Y entonces yo decía, entonces yo puedo elegir, o sea, yo decía, yo puedo elegir estar sana, o sea, más bien, si me empiezo a enfermar, elegir estar sana. O sea, si me empiezo a enfermar, ver qué está pasando y entonces elegir estar sana y no enfermarme y no verlo desde la emoción o desde el tragarme las cosas y tal y tal. Entonces puedo estar sana, puedo bajar de peso, puedo hacer como muchas cosas. Entonces, o Asumiendo sea, que el como que, cáncer no es un ente aislado que pueda decidir sobre ti. exacto, o sea, que todo lo que te puede pasar en tu cuerpo no es algo así, No llegó sí, por la buena de Dios y se instaló, sino que es exactamente, o una sea, no fue parte así de lo que tú generas, exacto, no fue Justo. maldición divina y entonces, De ni por hecho, bendición ni por maldición. el que ellas ahora, o tú, ¿no? Como narras, Mer, puedan poder elegir y crear y moldear su realidad, como bien lo comentas, me parece que estás platicando la parte bonita, gracias, pero hubo un no, par de pero eso es sesiones, del trabajo, Sheila, eso es una chinga, la hay un verdad. par de sesiones bien, bien duras, donde les hago ver que esto que están viviendo, toda la maraña en la que se encontraban, también lo crearon ellas, ¿no? Entonces, reflejarte esa parte y que te les haga sentido de, híjole, sí, entonces me dejé, y entonces porque odié, y entonces porque esto, y entonces todas las series de circunstancias que te llegaron, que yo te las muestro en sesión, ¿no? Que te llevaron a ser quien hoy eres, eso también ayuda mucho para decir, ok, ya sé que yo elegí estar aquí y así como estoy. Pero entonces también, si empiezo a hacer mi trabajo hoy, puedo cambiar mi realidad, ¿no? Entonces me parece que ahí es donde está este empoderamiento personal de decir, yo también puedo. Es que, a Me ver, o sea, parece que nos quitas la posibilidad de victimizarnos. exacto, es que creo que eso es un punto muy importante, o sea, yo creo que no, sí creo que tu terapia es para mucha gente que tiene que tener un grado de conciencia importante porque sí es muy confrontativo y sí es una chinga. O sea, sí es una chinguita, o sea, no es así como de, ay, que tú está muy padre, no, la verdad no. O sea, la verdad es que sí, o sea, yo creo que yo tengo dotes masoquistas, porque aparte cuando me confrontan mucho, sí es de, o sea, sí me quedo así como en shock, pero me gusta, o sea, me gusta la confrontación porque sí es como una amiga, date cuenta, pero sí es, o sea, la parte donde nos reflejabas toda esta de, no, a ver, tú creaste esta situación, tú fuiste responsable de esta situación, tú lo manejaste y hiciste las cosas para que estuvieras ahí. Y entonces ahí fue también un poco lo que mencionaba antes, de, entonces, si yo la riego, o sea, si es o sea, si yo puedo, Que porque, sigue siendo mi elección entrar, también es mi elección salir. exacto, porque aparte yo como, o sea, yo cuando estudié psicología nos decía, no, es que tú, sí, o sea, tú somatizas tus emociones y entonces se vuelven enfermedades, porque eso está súper reconocidísimo y entonces todo el mundo lo puede Pero, saber, pero pero lo que no entonces se hay que alguien lo dirige, ¿no? Todavía queda ese espectro de entonces, o sea, dices, bueno, si yo tengo o sea, yo no sabía que si yo tenía la capacidad de enfermarme o yo tenía la capacidad de de estar en una situación que no me gustaba o de estar en un trabajo que no me gustó o estar en situaciones que me incomodan, o sea, más bien que no me gustan, pues entonces yo tenía toda la capacidad para poder moldearlo y poder modificarlo y también cambiar, o sea, si yo veía y yo trabajaba en mí y yo me daba cuenta que si las acciones que estaba haciendo, como me estaba sintiendo, me estaban llevando ahí, pues entonces podía redireccionar mi vida y cambiarlo totalmente. Entonces también es parte de sentir como esta responsabilidad, pero también este poder de decir, entonces no es que yo tenga determinado de que si ya hay una enfermedad y entonces, aunque la regué o aunque yo empecé a elegir mal, puedo volver a reelegir y entonces ir por otro camino. A mí eso es lo que me dio mucha paz, O sea, decir, te da las llaves del coche y te dice, pues tú elige, hay ajá, 44 posibilidades de carreteras. exacto, entonces Una decir, de no, ellas es el cáncer, uh-huh, que te lleva a la sí, muerte, otra es el cáncer que te lleva a todas las posibilidades que nos diste. La unión, el aprendizaje, la familia, la libertad, la vida. exacto. Y entonces justo esta parte de, bueno, entonces si yo como iba caminando me iba a llevar a la muerte, a la cosa trágica, a todo lo malo, pues entonces al darte cuenta que como estabas viviendo, que no era de la mejor manera y que estabas hecho así caquita tú solito, pues entonces podías decir, bueno, yo puedo hacer algo al respecto y no solamente conformarme con que así es la vida. Y ni modo, y es lo que me tocó. ¿Cómo es ahora su vida? Después de 2 años, ¿llevan terapia 3? un Como, poquito más de 2 años, ¿no? como 2 12, años. ajá.
¿Cómo es tu vida ahora? ¿Cómo es tu vida con tu mamá sana? ¿Cómo es tu vida con las llaves del coche y tú manejando y haciéndote cargo de ti? Que también es una chambota, porque luego siempre está más fácil echarle la culpa al de enfrente de toda tu tragedia, ¿no? Es exacto, exacto. De todas o de todos, o de toda la parte increíble de tu vida. Para lo que me cuentas, él te pone, En mi lugar. pues, te pues sí, te dice: "Hazte cargo", ¿no? ¿Y cómo es ahora que cómo ha cambiado, para bien y para no también, si es que hay un para no también? ¿Qué cambia en ti? ¿Qué cambia en la relación con tu mamá? ¿Qué cambia en tu entorno? Pues, o sea, a ver, creo que te tengo en mi mente, o sea, literalmente hay veces que te escucho, o sea, que si es así de César, César, y yo, ¿qué me dirías César en estos momentos? ¿No? O sea, la verdad es que sí creo que ha sido como más bien este constante recordatorio de tú lo estás eligiendo, o sea, esto que te está presentando, tú lo estás eligiendo, tú provocaste esto. Entonces, ya no está, o sea, a ver, sí les puedo decir que de repente sí dices, uy, Estaba soy más yo, fácil soy yo. poder con alguien más. Estaba más fácil y no te sabía este conocimiento y ahora que tengo el conocimiento no me puedo hacer pendeja. Exacto. Estaba Literal, mucho más fácil poderme siempre estaba hacer. mucho más fácil hacerme pendeja. Pero, pero ahora pues no, Así me mandé. tocó, esa es mi cruz. Exactamente. O sea, pero, pues justo como uno ya no se puede hacer güey, pues sí, todo lo que, o sea, a raíz de todo esto, todo lo que ha pasado, ¿no? En la parte laboral, para bien y para mal, o sea, la verdad es que creo que sí me ha mantenido como mucho más consciente, o sea, creo que en general, o sea, en mi vida, en todos los ámbitos de mi vida, a mí me ha mantenido mucho más consciente de dónde quiero estar parada. O sea, quiero estar parada en la tercera dimensión y meterme en todo este rollo y en el sufrimiento y en el drama y tal, o qué eliges, ¿no? O sea, pues creo que estaría, o sea, entonces todo el tiempo me estoy cuestionando esta parte de dónde quieres estar parada, desde dónde lo quieres ver, desde dónde te quieres señalar, porque justo lo que dijiste, Paola, o sea, es que está bien fácil andar señalando al otro. O sea, no, la semana antepasada, no me acuerdo de estas semanas, os he estado como con una también introspección así intensa, porque está bien fácil señalar al de enfrente, está Sí, bien sí, sí. fácil decir, Es no, más es que, cómodo también. y es más cómodo y dices, ay, no, yo llevo con César 2 años, perdóname, ¿no? Yo llevo leidísima, terapiadísima y todo lo dísima, Y además te ayuda a tener la razón. y aparte, ajá, exacto, y entonces yo, claro, ¿no? Y de Ya te hiciste repente, el ser superior también, tú toda yo también ya feliz. exacto, por eso dije, tendemos a Hay que hacernos el decirle a ser Eileen que te superior. consiga pacientes. Eh, y entonces yo dije, no, yo creo que ya 3 pesos de humildad, porque la verdad es que no, o sea, así de, y tú también, o sea, como que también justo me ha ayudado a hacerme más responsable de mí, o sea, de entender cómo es que me he estado moviendo, o sea, cómo a raíz de todo lo que ha pasado, según yo ya superadísima de ciertos temas, y claro que no. O sea, yo así de, ay, no, eso yo ya lo tenía trabajado, y no, no es cierto, no lo tenía nada trabajado, me hice bien, güey, y no lo trabajé. Pero porque Entonces, o sea, aparte o luego medio te lo gana trabajé. tu día a día, ¿no? O sea, por mucho que salgas inspirado y clarísimo de los pasos a tomar, al rato te gana, pero el señor que no avanza en el semáforo y el cajero y como toda la rutina que acaba por absorberte y se te olvida, ¿no? El ejercicio Exacto, de yo estoy en Sí, posibilidades ese trabajo constantes de reflexión exacto. se tiene que hacer todos los días, ¿no? Todos los días, sí. todos los Y por días. mucho que vengas a sesión y digas, sí, es que ya me la sé, y entonces, pues sí, que entiendo los conceptos y todo, palomita, qué bueno, pero a varios pacientes le digo, oye, este trabajo se hace cuando se ocupa, y se Y ocupa se cuando ocupa. estás en el conflicto, se ocupa cuando estás en el trancazo, se ocupa cuando no ves la posibilidad. O sea, ahí es donde ahí es donde se hace el trabajo, ¿no? Entonces, Claro, y O sea, lo hacerlo que tú ahí, dices es, pues sí es cuando trabajo, todo está bien, está fácil. pues sí, ¿no? Pues ahí no hay nada que resolver. El tema es cuando estás en la fricción, en la transformación, ¿no? Ahí hay que sacar las herramientas y decir, ¿qué huele? ¿Por qué estoy odiando? ¿Qué huele? ¿Por qué no lo estoy dejando pasar? ¿Qué huele? claro. Y ahí es donde esta parte de tienes que responsabilizar de ti. Y entonces, sí, o sea,
o sea, creo que en todo este proceso sí me he dado cuenta de muchas cosas mías, de donde yo me tengo que responsabilizar, donde sí definitivamente, incluso el ser honesto también y decir, pues sí, yo lo elegí, lo seguí eligiendo y lo seguí haciendo Y voy a y lidiar con el guamazo que esto implica. exacto, y entonces yo lo pasé para la Mer del futuro y ya llegó la Mer del futuro y aquí está, y entonces ahora tengo que responsabilizarme de eso, pero creo que también todo este proceso con César, tanto para mi mamá, para mí ha sido como, o sea, yo creo que ha sido como desbloquear niveles. Entonces, necesitábamos que César llegara y que nos explicara todo esto que nos explica de la quinta dimensión, o sea, de cómo elegir distinto, de todas las miles de posibilidades, de que tú puedes tener como este control, ¿no? Y ya no vivir en automático y solamente como que a ver cómo te lleva. Y justo pude, en todo este proceso, pude entender que pues sí, o sea, la verdad es que la vida tal cual es para disfrutarla, ¿sí? O sea, para vivirla, incluso el que cómo, más bien, qué capacidad tenemos los seres humanos de poder transitar estos desafíos que la vida te pone de una mejor manera, que salgas ganando. Ganando no es como a beneficio del de al lado, sino más bien cómo puedes disfrutarlo incluso viviendo una situación así. Cómo puedes incluso disfrutar llorar. Si vas a llorar, por lo menos hazlo bien. O sea, y llóralo bien. Y si te vas a Date. enojar, y si te vas a enojar con alguien, enójate. O sea, sí, siente toda la furia que puedas tener, pero luego ya lo sacaste. Y ya no te enganchas y ya no vives, o sea, ya no estás como aquí viviendo, pero pensando en el pasado, ni estando como ahí. Y es como si yo viviera enganchada de, claro, es que cuando mi mamá nos dieron el diagnóstico y ya yo iba a perder toda esperanza y toda vida. Y, o sea, pues no, fueron cosas que pasan, ¿no? Entonces, es como cómo te vas desconectando de todo eso y vas empezando a poder elegir, pero dentro de esta elección no solamente es como, ay, ¿cómo quiero elegir mi vida? No, es como quiero elegir mi día a día, desde dónde elijo mi día a día y todas las elecciones que voy haciendo consciente, pero también en este trabajo interno de, ok, entonces yo me tengo que hacer responsable de mí y entonces antes de empezar a señalar al de enfrente, que se ve bien padre el de enfrente y se ven más padres sus problemas, pues yo también me tengo que voltear a ver a mí, Oye, porque y ya entrando un poco más a tu proceso, ¿no? Que ujú, entiendo que llegas con tu mamá y es el 50-60% de tu proceso al principio, y luego ya después la dejamos de lado y se vuelve trabajamos un 80% en tu vida. ¿Cuál es el trabajo en tu vida? creo que, porque hemos trabajado muchos temas, desde mi papá, o sea, desde mi mamá, desde o sea, desde mi pareja, desde cosas mías, o sea, de mi peso, de mi autoimagen, de mi trabajo. O sea, creo que hemos tocado como todas las esferas de una persona. Creo que mucho también trabajamos mucho el tema de pareja, porque sí creo que era mucho esta parte de mi pareja, mi espejo, que, o sea, que sí, de una parte creo que fue el hacer consciente cómo puedo, o sea, más bien cómo quiero yo relacionarme con una pareja, cómo se puede vivir desde este amor incondicional que tú y yo lo hemos platicado de mil y un maneras, pero creo que me han caído muchos veintes en esta parte de cómo puedes dar hacia la otra persona, a dónde dar, hasta dónde no, desde dónde lo estás dando, cómo te estás entregando, pero también dejar a la otra persona, o más bien cómo te estás relacionando con la otra persona, desde el miedo, desde la herida, el sentimiento de nadie me va a amar, ¿no? O sea, desde toda tu historia, de, pues sí, de toda la historia con esta persona, no solamente tu historia, sino la historia de esta persona, pero creo que sí he entendido a lo largo de estos años el que al final, cuando tú eliges estar con alguien o con una pareja y eso, sí tienes que tener muy en cuenta y muy abierto y muy open mind de que pues al final es tu espejote, o sea, sí es tu espejo así, o sea, yo antes decía, ay, pues dos, tres, o sea, no es mi espejo, pues no nos parecemos tanto, hay cosas que no, o sea, sí es tu espejo. Realmente, todas esas cosas que mira, tú estás así señalando y señalando y señalando y señalando y señalando, pues mira, también, no, o sea, todo es para acá también. Y eso, porque ahorita o sea, lo identifiqué mucho en el proceso que ahorita estoy viviendo, porque yo decía, es que, no, mi pareja siente que le debe, que el mundo le debe.
O sea, yo le decía, o sea, como que yo sentía eso. Yo decía, es que yo creo que este chavo siente que la vida le debe algo. O sea, como que no, yo lo sentía así. Y de repente dije, yo también, espérate. O sea, yo también, porque claro, yo desde los 13 años estoy viviendo tragedia tras tragedia, y el cáncer de mi abuela, y el cáncer de mi mamá, y luego quién sabe qué otra cosa, y luego la separación de mis padres, y luego otra vez el cáncer de mi mamá, y entonces yo, mujer luchona, hija independiente, no, y luego le dio cáncer a mi papá cuando a mi mamá le estaba saliendo del cáncer, ¿no? Entonces, pues sí, efectivamente, yo no sentía que la gente me debía algo, pero sí sentía que la vida me debía. Yo sí sentía que la vida me tenía que compensar por todo el esfuerzo y por todo lo que yo estaba haciendo cuando dije, no, espérate, no, la vida no te debe, que él tiene su historia y él tiene sus temas y él, pero yo decía, es que soy yo con mi historia, soy yo en mis procesos, porque a lo mejor yo estoy atorada en el tema de mi autoimagen y de mi peso y de mi autoestima desde ahí. Y él está atorado de su autoimagen y su autoestima desde otra área muy distinta, pero al final es lo mismo. Pero yo, claro, como yo era trabajada, estudiada, yendo a terapia, leída y todo eso, pues era problema de él, ¿no? Era problema de él, no mío. Claro. O sea, entonces, la verdad es que sí, el empezar a reflejar todo eso, sí dije, qué cañón, o sea, entre más empiezas a rascarle, pues sí tienes que ser muchísimo más consciente de que, o sea, antes de empezar a reclamar, antes de empezar a señalar, pues sí, una buscadita primero contigo, porque, o sea, yo decía, es que ¿en dónde es tu espejo? No, o sea, pero literal, o sea, te está reflejando lo que tú necesitas observar, pero como no queremos observarnos y como no nos queremos hacer responsable de nosotros, pues es más fácil ver al de enfrente y es más Y en fácil general con señalarlo. todas tus relaciones, ¿no? O sea, lo que el brujito pone sobre la mesa es, pues, en todas tus relaciones te reflejas, ¿no? Te reflejas con tu pareja, te reflejas con tu mamá, entonces sigue siendo tu elección qué quieres encontrar en el de enfrente. Y es una chambota. Exacto. Yo más bien ahí en qué quiero encontrar con el de enfrente, creo que no sé, yo tiraría la frase de cómo me encuentro con el de enfrente, que es quitarle todas las barreras y decir, estos somos. O sea, quitando el tema familiar, quitando los ancestros, quitando tu herida, quitando tu... O sea, ¿qué es lo que tengo enfrente? O sea, ¿quién eres? ¿No? O Sí, sea, porque ¿quién ¿Quién realmente soy? eres tú? que tienes que ir limpiando tu parabrisas, que seguramente está un poco impregnado de cualquier cantidad de historias y juicios y programaciones y demás. Y Pero ahora sí aprendizajes. que sí, y sí creo que es un trabajo bien maravilloso, pero sí es de mucha valentía enfrentarte a ti mismo para poder Sí, ser primero honesto contigo para luego presentarte con honestidad a los demás. sí. Y hacerlo todos los días, ¿no? En todas las circunstancias. Y Sí, sí no, es un game changer, ¿no? O sea, la vida cambia una vez que te entregan la posibilidad de tú manejar el coche. exacto. Y esta parte de también ser, o sea, por ejemplo, cosas que también me confrontaban mucho, era así como de, Mer no se equivoca, Mer lindísima, Mer tal. Y de repente cuando me di cuenta si yo no estoy aceptando esa sombra que soy yo, que también soy yo, que también lastimo y que también hiero y que también hago y que también digo, pero que esa también soy. Pero entonces Tú si con yo todas no, tus rayitas, ¿no? Como, eso, pero si yo no integro todo eso, así como Mer es linda y todas esas cosas, pero también integro todo lo demás y eso también soy yo y de esta yo me encargo, pues ¿cómo voy a poder aceptar a la otra persona con todo lo que esa persona trae? y Y todo eso te lo puso este señor en varias sesiones. este señor me regañó en varias sesiones y en muchos audios, por cierto, ¿no? Sí, podcast, pero no sabes, así yo lo repito y 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 lo repito, porque también creo que, o sea, porque muchas veces yo le mando así como podcast o en sesiones, ¿no? Y justo es como creo que ahorita estoy viendo el tema aquí
y no lo estoy pudiendo pasar, o sea, lo estoy viendo en 3D y lo estoy viendo aquí, no lo estoy pudiendo pasar como en distinta perspectiva. Y de repente, ya cuando él me empieza como a apoyar en verlo desde el otro lado de la banqueta, ¿no? O sea, así de, a ver, tú estás eligiendo, qué estás eligiendo, desde dónde lo estás viendo y cuestionando. O sea, creo que a mí lo que me ha ayudado mucho es como cuestionando todas estas cosas y desde dónde lo estás creando y desde dónde lo crees y quién te lo dijo y tal. Pues sí, ¿Y hacia dónde vas? ¿y hacia Si dónde vas? O sea, eliges A o si eliges B o si eliges C. Porque me parece que luego ya cuando vuelvo a escuchar lo que te digo, híjole, pues no sé qué tan confundida te dejo, ¿no? Porque te explico perfectamente las posibilidades de la acción A, ¿no? Te explico las posibilidades de la acción B, te explico las posibilidades de la acción C, y al final de cuentas sigue siendo tu responsabilidad. Y dices, pues mira, elige, elige, y date cuenta ganancias y pérdidas en cada una de las situaciones, ¿no? no, y a mí lo que siempre me encanta que me digas es en todas ganas. Entonces, eso Y también a mí entrada, me da mucha paz de decir, bueno, por lo menos lo que voy a elegir va a estar bien, no importa. O sea, como que todo va a salir y bien. que termina pasando esta parte de, pues ya no importa lo que elija, ¿no? Porque va a salir bien. O Porque va a sea, salir bien. Exacto. De todo lo que la vida te presente, depende siempre de ti qué decides tomar. Al menos depende de ti. Muy bien. exacto. Bueno, bien, pues Muchísimas muchísimas gracias, gracias. Nay. Y, y yo celebro muchísimo verte con, con la posibilidad de explorar y vivir la vida desde un lugar de alegría y de experiencia y de aprendizaje y de conciencia. Y reconozco muchísimo tu valentía y el acompañamiento y el trabajo en equipo enorme que hiciste con tu mamá y celebro la vida, la verdad. Ustedes son un ejemplo enorme de vida.